Hola, hola, soy Diana Pinargote y este es un nuevo episodio de tu podcast Corazón de Campeona. Hoy hablaremos cuando escribir se convierte en sanar, el detrás de Corazón de Campeona. ¿Cómo comenzó esta historia de escribir Corazón de Campeona? Realmente nunca me imaginé que escribir este libro iba a doler tanto, pero tampoco imaginé que ese dolor iba a ser mi liberación. A veces pensamos que los grandes proyectos nacen de un plan perfecto, de una estrategia, de un calendario lleno de metas y fechas, pero no. Corazón de Campeona no nació así. Nació una noche en la que ya no podía más con todo esto que había guardado por años. Nació cuando las palabras empezaron a salir solas, como si mi alma quisiera hablar después de tanto tiempo en silencio. Escribir este libro no solo fue un acto de inspiración, fue un acto de supervivencia. Era eso o seguir tragándome mis heridas, seguir fingiendo que estaba bien, seguir sonriendo mientras por dentro algo de mí pedía auxilio. Recuerdo esas madrugadas, la casa en silencio, todos dormidos, y yo frente a una pantalla con un nudo en la garganta y lágrimas cayendo sobre el teclado. Cada palabra era una cicatriz que aprendía a contarse, cada capítulo una parte de mi historia que dejaba de doler tanto. No lo escribí pensando en que sería un libro, lo escribí porque necesitaba entenderme, porque había una Diana que seguía perdida entre la niña rota que fui y la mujer que estaba intentando ser. A veces creemos que sanar es avanzar, pero también es detenerte, es llorar cuando ya no puedes sostener la fuerza, es mirar atrás sin miedo, es escribir, es romper, es volver a escribir. Hubo noches en las que sentí que no tenía derecho a contar mi historia, que era demasiado imperfecta, demasiado desordenada, demasiado real, pero es justo ahí donde entiendes que es eso que la hace valiosa. No era una historia perfecta, era una historia verdadera. Si tú que me escuchas estás atravesando por una etapa en la que duele, en la que no entiendes por qué las cosas pasan como pasan, quiero que sepas algo. No todo lo que duele llega para destruirte. A veces lo que más duele es justo lo que te está reconstruyendo. Porque antes de ser mujer, antes de ser esta mujer que escribe libros, fui la mujer que no podía hablar. Y antes de crear Corazón de Campeona, fui la que se sintió sin fuerzas para seguir. Y tal vez por eso este libro late tan fuerte, porque no nació del ego ni de la ambición, sino del deseo de sanar. Hoy entiendo que escribir no fue el final del camino, fue el comienzo de mi verdadera historia. Y fue así como comenzó todo, con una herida que ya no quería esconderse y con un corazón que decidió hablar. Dicen que escribir un libro es un sueño cumplido, y realmente sí lo es, pero nadie te cuenta qué pasa antes de llegar ahí. Nadie te dice que un libro también se escribe con lágrimas, con dudas, con noches sin dormir. Nadie te dice que mientras todos celebran la portada, tú todavía estás sanando las páginas. Cuando dije, ya terminé mi libro, no sabía que en realidad recién empezaba otra etapa, la de enfrentarme a mí misma, la de aceptar que ahora mi historia iba a estar ahí, afuera, expuesta, vulnerable, respirando por sí sola. Hubo momentos en los que quise borrarlo todo, en los que sentí miedo de que alguien me juzgara, de que pensaran que exageraba, de que no entendieran la intención detrás de cada palabra. Pero algo dentro de mí susurraba, no estás escribiendo para ser entendida, estás escribiendo para liberarte. Y ese recordatorio me sostuvo. Hubo capítulos que me hicieron temblar, no por lo que contaban, sino por lo que me hacían recordar. Escribir es volver a vivir, y a veces volver a vivir duele. Recuerdo
que un día cerré la computadora y me dije, no puedo más. Y justo en ese instante entró mi pequeña Brisa a la habitación y ella me preguntaba constantemente si ya había terminado el libro. Y yo solo sonreía con los ojos humedecidos. No, todavía no, porque todavía había cosas que necesitaba entender para poder contarlas sin dolor. Ese día comprendí que mi hija, sin saberlo, fue mi ancla, que muchas veces escribí pensando en ella, en las niñas, en las mujeres que vienen detrás, para que no tengan que cargar con el peso de callar lo que duele. Y también escribí pensando en todas las que hoy me escuchan, las que sonríen por fuera pero están agotadas por dentro, las que se sienten fuertes para todos pero frágiles cuando se quedan solas, las que no saben por dónde empezar a sanar pero saben que ya no quieren seguir igual. Hubo días en que la inspiración no llegaba. Me sentaba frente a la pantalla, miraba, parpadeaba y me sentía vacía. Entonces recordaba algo que aprendí en este proceso. No necesitas estar inspirada para escribir, necesitas ser honesta. Y así lo hice. No escribí para gustar, escribí para liberar. No escribí para que me aplaudan, escribí para que mi historia no siguiera pesando dentro de mí. A veces me preguntan, ¿cómo hiciste para terminarlo? Y siempre respondo lo mismo, no lo terminé, me terminó él a mí. Porque este libro me transformó, me hizo ver partes de mí que no conocía. Me obligó a mirarme sin disfraces, a reconocer que la fortaleza también se ve así, llorando, escribiendo, sintiendo miedo, pero quedándote igual. Y cuando por fin puse el punto final, no sentí alivio, sentí gratitud por haber tenido el valor de escribir lo que por tanto tiempo me pesó, por haber dado voz a mi historia, aunque todavía temblaba al hacerlo. Si tú estás en un proceso parecido, si estás intentando cerrar algo, entender algo, soltar algo, quiero decirte que no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas una hoja en blanco y el deseo genuino de conocerte un poco más. Escribir no siempre te da claridad al principio, pero siempre te da verdad al final. Porque lo que nadie te dice cuando dices, ya terminé mi libro, es que en realidad lo que se terminó fue una versión tuya que ya no necesitaba seguir siendo. Hay algo que descubrí en este viaje. El corazón de una campeona late distinto. No late cuando gana, late cuando elige levantarse otra vez. Ser una campeona no tiene que ver con medallas ni aplausos. Tiene que ver con los días en los que todo se derrumba y aún así decides creer. Tiene que ver con sostenerte en la fe cuando nadie te ve. Yo creía que escribir este libro era un cierre, pero Corazón de Campeona se convirtió en un comienzo, un movimiento, una comunidad, una voz colectiva. Las primeras veces que alguien me escribió diciendo, leí tu historia y sentí que hablaba de mí. Entendí que este libro no era solo mío, era de todas las mujeres que alguna vez se sintieron pequeñas y aún así decidieron seguir. He visto en mis talleres a mujeres reír, sanar. He visto miradas encenderse cuando descubren que pueden volver a empezar. Y me doy cuenta de que todas compartimos el mismo pulso, ese latido que dice, no me rindo. Un corazón de campeona no nace en el podio, nace en los silencios, donde nadie te aplaude. Nace cuando te perdonas, cuando te hablas bonito, cuando entiendes que no tienes que ser perfecta para ser poderosa. Hoy sé que lo que realmente cambia vidas no son las palabras bonitas, ni lo son las estrategias, sino la verdad dicha desde el alma. Y esa verdad tiene un sonido, es el sonido de tu corazón diciendo, todavía puedo, yo también puedo. Si me escuchas hoy,
quiero invitarte a que escuches el tuyo, a que no lo silencies más, a que no te conformes con sobrevivir. Hay una campeona dentro de ti que solo necesita permiso para brillar. Porque tener el corazón de campeona no es no caer, es saber volver. Y es cada vez que vuelves, vuelves más tú. Y entiendo también que este libro no fue un punto final, fue como una puerta abierta. Cada vez que una mujer me dice, tu historia me recordó la mía, sé que el corazón de campeona ya no me pertenece. Porque cada palabra que escribí desde mi herida, alguien más la está leyendo desde su esperanza. Este libro también es tuyo, tuyo si alguna vez te sentiste invisible, tuyo si has aprendido a sonreír con los pedacitos que te quedaron, tuyo si estás en este proceso de volver a creer en ti. Porque no escribí para contar mi historia, escribí para que recordaras la tuya. Y si hoy te encuentras en ese punto donde todo parece confuso, donde la vida te duele más de lo que quisieras admitir, quédate tranquila, porque no estás sola. A veces el camino no se ilumina al principio, se ilumina cuando, cuando tú decides dar ese primer paso, aunque no veas nada. Y en ese paso ya es valentía. Quizás por eso me emociona tanto ver este libro en manos de tantas mujeres, porque no es solo papel ni tinta, es una conversación entre almas, una declaración que sí se puede volver a empezar, que el dolor no define, que el miedo no gana si tú no te rindes. Y mientras grabo esto pienso en todo lo que ha pasado, en las madrugadas, en los miedos, en los días que quise rendirme. Y en este momento, en este momento exacto, en el que puedo decir desde lo más profundo de mi corazón, valió la pena. Y perdón por quebrarme, pero Corazón de Campeona ha sido un camino muy difícil de caminar, de transitar. Corazón de Campeona ha sido ese momento en el que me permitió volver a mí, volver a creer en mí y saber que mi historia cuenta, que mi historia es valiosa y que compartirlo con otras mujeres sirve para que otras mujeres también puedan ser fuertes y puedan volver a creer en ellas. Si Corazón de Campeona llegó a ti, es porque también había una historia dentro de ti esperando salir. Y tal vez el recordatorio que necesitabas, no estás aquí para esconderte, estás aquí para brillar, como me pasó a mí, como también te puede pasar a ti. Soy Diana Peñargote y este fue un episodio muy especial para hablarte de Corazón de Campeona. Gracias por acompañarme, gracias por sentir conmigo y por recordarme que todas en algún momento hemos tenido que escribir para sanar. Nos escuchamos pronto con el corazón en la mano y la mirada hacia adelante. Un abrazo.